como orden del procedimiento, generalmente nosotros preferimos primero retirar el tejido conjuntivo para ver cuál es la cantidad que se consigue retirar y a partir de ese volumen crear el bolsillo que nosotros necesitamos para ese volumen. ¿Qué podría suceder eventualmente? Eventualmente podríamos crear un bolsillo muy amplio y la disponibilidad de tejido que tenía, de tejido conjuntivo, no es suficiente, por lo tanto no voy a completar, no voy a rellenar todo ese lecho que yo creé, que no sería una situación tan favorable. Una situación, por el otro, crear un lecho muy pequeño y tener una cantidad de volumen mayor. Ahí es tranquilo, tú simplemente amplías tu lecho. Pero de forma general, la situación más desfavorable sería de crear un lecho muy grande y no poder retirar tanto tejido. Entonces, en ese caso, retire el tejido y después cree el lecho. Es un consejo que nosotros hacemos para poder trabajar. ¿Ok? Miren, entonces nos vamos a extender, entramos con la lámina por completo, ¿no es cierto?, hasta la región más profunda. Si ustedes observan, arriba se ven como dos puntitos más oscuros. Bueno, hasta esa región tenemos el defecto y vamos a tratar entonces de poder cubrir toda esa región, ¿ok? Estamos entrando casi con toda la lámina completa, la lámina que tiene corte, pero mire lo interesante, cómo la papila distal no está siendo cortada. Entonces estamos llegando al límite de la papila, pero se está produciendo todo el espacio, ¿no es cierto?, en la región del defecto, que es donde yo realmente quiero hacer un mayor volumen para que mi póntico pueda tener una, ¿cómo podría decir? Para que pueda tener mi área de transición mucho más adecuada. ¿Ok? Hecho el procedimiento, entonces, vamos a, mire, ese es el espacio que fue creado. Entonces, si usted ve, la papila mesial no se tocó la papila distal y vamos a crear ese espacio para poder generar, ¿no es cierto?, una compensación. ¿Qué estamos haciendo? Tengo un defecto, entonces vamos a compensar ese defecto a través de la colocación de nuestro injerto. ¿Ok? Dice, ¿cuándo tomar la impresión sin retirar coronas o cuándo retirar con las coronas? Básicamente, cuando yo tengo, bueno, muy buena pregunta, Víctor. Víctor pregunta de cuándo tomar la impresión sin retirar coronas y cuándo retirar. En este caso, yo preferí retirar las coronas, en este caso del paciente, el puente fijo, para poder yo tener acceso a la área del defecto y a la área del póntico. Porque si yo le tomo la impresión, ¿no es cierto?, yo no tengo cómo hacer la corrección en la región del lecho, porque tengo mi prótesis. Podría yo cortarla a través de sacar el diente en el yeso, pero no voy a tener la situación real. Yo quería reproducir en mi modelo de trabajo la situación real de ese defecto. Entonces yo preferí retirar la prótesis y tomar una impresión, porque ahí sí yo tengo cómo tallar directamente en el lecho, cómo hacer el lecho en la región del póntico y evaluar cuánto volumen yo necesitaba. Entonces, en ese caso específico, Roberto, Víctor, disculpa, para mí era más fácil retirar la prótesis y tomar una impresión para tener acceso a áreas que me estaban siendo cubiertas por el póntico. ¿Ok? Básicamente por eso. Y lo segundo, yo poder crear la área de transición en mi encerado diagnóstico. Que si yo lo hubiese hecho tomar la impresión ya con la prótesis fija que el paciente tenía, no me iba a permitir rediseñar en mi encerado diagnóstico, el nuevo perfil de emergencia. Entonces, Víctor, en este caso, yo preferí retirarlo. No sé si te respondí la pregunta. La incisión en profundidad sobrepasaría la línea gingival. Alberto, va a depender del defecto y de hasta dónde yo quiero hacer la corrección del defecto. Por ejemplo, si el paciente tuviera una sonrisa muy alta,
eventualmente yo podría evaluar, extender. Pero si el paciente tiene una sonrisa que a la hora no me ve, solamente puedo cubrir el defecto, solamente llego hasta esa región, ¿ok? Va a depender del análisis clínico que tú hagas y hasta dónde tú vas a llegar y hasta dónde tú quieres corregir, ¿ok? Bueno, tenemos esa situación. Vamos entonces, aquí mire, tomamos nuestro tejido, lo pinzamos, salimos por el lecho, lo corregimos, toda la parte de la técnica, se lleva, miren hasta dónde va, hasta la altura de donde estamos pinzando, es donde vamos a hacer la corrección. Empujamos nuestro tejido hacia adentro y observe entonces cómo estamos, primero, haciendo una compensación de esa región, ¿no es cierto? Haciendo una compensación de esa región y después vamos a traccionar ese tejido para poder distribuirlo en la área donde nosotros queremos más. Recuerden, en la área de la papila intercisiva no me interesa tanto volumen, me interesa más en vestibular y en la región distal, ¿ok? Entonces, de esa forma, lo vamos a pinzar, ¿no es cierto? Y lo vamos a estabilizar, más nada, ¿ok? Más nada. Déjenme ver si tengo aquí... dice aquí Patricia, dice, doctor, muy buenas noches. ¿Este injerto cuánto tiempo se mantiene conservado con este volumen en boca de colocar la prótesis fija? Patricia, eso es muy relativo. Hay trabajos que relatan que se pierde al cabo de 3 a 4 años más o menos un 20% del volumen. Pero eso es muy relativo. Yo tengo pacientes con injertos de muchísimo tiempo y se mantiene. Dependiendo de la región de donde tú retiras, también se ha observado que en la región del tuber tiende a haber un aumento de volumen en el tiempo también. Entonces va a depender muchas situaciones. Y vamos a pensar lo siguiente. Vamos a pensar que de aquí a 5 años tú pierdes una cantidad de volumen importante, un 60, 70%, que sería muchísimo, que sería muchísimo. Abres y vuelves a colocar, no importa, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, yo lo llamo una técnica muy dinámica, porque si en algún momento se llegara a perder, que es muy difícil que se pierda todo, salvo que inicialmente ya se pierda, es decir, por infección o por traumatismo, tú pierdas el injerto y se lo perdió, pero lo vas a perder inmediatamente. No lo vas a perder al cabo de 5, 6, 7 años, ¿me entiendes? Entonces, de mi punto de vista, es una técnica muy predecible y cuando se ejecuta bien, tiene mucho éxito a lo largo del tiempo. Tiene mucho éxito. Y vuelvo a insistir, si algo se llegara a perder de ese volumen, colocan más. ¿Me entiendes? Entonces, es interesante. Gonzalo Miranda, el colgajo de espesor parcial. La idea es hacerlo parcial para poder tener tanto en la superficie como en la base irrigación para el conjuntivo. De mi punto de vista es mucho mejor. En este caso el área donadora fue el paladar, ¿ok? La doctora Yadira Alvarado fue el paladar, en este caso el área donadora. Bueno, entonces, ¿se recuerdan el análisis que nosotros hicimos al inicio? Analizar dónde tengo más, no es todo el espacio que yo necesito. Entonces, más vestibular y un poquito más distal. Bueno, inmediatamente inmediatamente a la cirugía colocamos el provisorio, comenzamos a retirar los excesos de cemento, ¿no es cierto? Personalmente me gusta retirarlo en este caso con una punta de ultrasonido. Aún habían excesos de cemento en algunas partes, aún estaba sangrando, ¿no es cierto? Bueno, y vamos a esperar. Ahora es la etapa de espera. Entonces, mira aquí qué interesante. Mire, 30 días, 40 días más o menos debe ser esa fotografía. Observe cómo tenemos una papila interincisiva muy bien condicionada. Se recuerdan que ella estaba un poquito más arriba que la del lateral. Mire cómo el diseño protésico está modulando esa papila para que se cierre. La distal
Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un volumen mucho mayor, claro, pero también nos quedó una cicatriz, obvio. Tengo un tejido muy fibroso, ya había sufrido 3 cirugías, probablemente íbamos a tener, pero me quedó un volumen con una cicatriz. Esa cicatriz, si yo quisiera, puedo hacer un peeling, ¿no es cierto?, en esa superficial, dependiendo de cuán profunda sea esa cicatriz, yo lo puedo eliminar por completo. Pero de mi punto de vista no sería estratégico, porque si yo tenía un volumen muy fino en esa región, ahora yo tengo un volumen mucho mayor, lo que me va a permitir que ese tejido tenga más resistencia. Puede ser que no sea estéticamente tan bonito como en la región mesial, no importa, pero yo estoy pensando en la longevidad de ese tejido, ¿se entiende? Entonces eso es muy interesante, muy interesante. Ahora, si nosotros observamos la papila distal, yo ya tengo una papila distal más alta, pero me falta volumen. Pero si nosotros pensamos de la situación inicial que tiene el paciente a la situación que se encuentra en 30, 40 días, ya es mucho mejor. Muchas veces nosotros queremos la situación perfecta y muchas veces la situación perfecta no lo voy a lograr porque nuestras técnicas son limitadas. Nuestras técnicas muchas veces las hacemos de la forma que deseamos, perfecta todos, más muchas veces la recuperación no es como la que nosotros esperamos. Más si observamos que en la región del defecto yo pude recuperar, ¿no es cierto?, ese defecto, ¿no es cierto?, eliminar ese defecto y crear una banda mucho más gruesa. Y vamos a ver ahora una fotografía de perfil de esa región, donde observe ahora, donde yo tenía un póntico que se quedaba por encima de mi tejido, ahora yo tengo un tejido que hace con que yo pueda tener en esa región un perfil mucho más agradable de lo que el paciente tenía inicialmente. ¿Se entiende? Lógico, aún quedó en la superficie del paciente regular, más muchas veces no conseguimos el 100%. Entonces, el 100% es el ideal, ok, pero muchas veces el 80% también es bueno, el 90% también es bueno, ¿se entiende? Entonces, no nos ofusquemos si no llegamos a obtener ese 100%, porque muchas veces somos limitados y no lo vamos a conseguir, ¿se entiende? Pero sí, pero sí que mejoramos los aspectos que nosotros queríamos. Una área de transición mejor, un volumen mucho mayor, para poder tener una resistencia de este tejido a la función y que pueda entonces ser mucho más longevo en nuestro tratamiento. ¿Ok? 30, 40 días. Vamos a esperar más un poco, Veamos aquí qué podemos tener. Entonces, es esta la situación que nosotros teníamos a los 30, 40 días. Veamos qué ha pasado con más tiempo. Vamos a ver qué pasó con más tiempo. Mire, 4 meses. 4 meses donde yo continúo con mi papila, la papila distal está aumentando, ¿no es cierto?, en esa región. Tenemos un área de transición, continúo con esa cicatriz en esa región, no me incomoda. Le pregunto al paciente, mire, ¿te incomoda cicatriz? No, doctor, es porque eso ya está mucho mejor de lo que yo tenía inicialmente. Entonces, eso ya me deja tranquilo, que no es una preocupación para el paciente esa cicatriz, porque ella sabe que fue muy difícil de conseguir ese volumen. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, Mauricio Bizarra dice, ¿por qué no ocupar una O6 Volumax para evitar el corte en el paladar? La cirugía que nosotros hacemos, Mauricio, yo creo que yo ya tengo otro video aquí en el canal de YouTube, donde muestro la cirugía que nosotros hacemos de obtención del conjuntivo. Nosotros hacemos solamente una incisión palatina y dividimos el colgajo. Entonces, cuando retiramos el tejido conjuntivo, solamente nos queda un corte.
nosotros no usamos la técnica de bloque completo, que es muy desagradable el postoperatorio para el paciente. Entonces, Mauricio, anda y mira ahí la técnica que nosotros hacemos, que es de corte único y solamente división, y a la hora de suturar solamente nos queda una línea, ¿ah? Un solo corte. Entonces, de esa forma, más o menos es lo que nosotros tenemos aquí. Ok, falta toda la parte de rehabilitadora final, aún está cicatrizando, el paciente falta la maduración del tejido, pero ¿qué yo quiero mostrar aquí para ustedes? Observe entonces cómo nosotros tenemos un contorno gingival muy interesante, donde mi restauración, donde ahora mi póntico ya no está por encima de mi tejido, sino que es mi tejido quien está por encima de mi perfil, ¿no es cierto? Permitiendo yo tener una área de transición. Esa área de transición desde la punta de mi póntico al contorno gingival tiene que ser una región plana, tiene que ser una región muy bien pulida, el pulido que usted pueda conseguir, y de esa forma entonces para poder crear que mi tejido descanse en la superficie de mi prótesis, en este caso de mi diseño protésico, de mi provisorio, y de esa forma nosotros poder crear. Si yo quisiera que ese margen gingival estuviera más arriba, yo voy a levantar el contorno gingival. Si yo lo quiero más abajo, yo lo puedo modular en ese sentido. Entonces, en ese sentido, me es mucho más agradable de poder trabajar. Y si nosotros pudiéramos hacer un comparativo, entonces, mira el comparativo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo era la situación inicial de nuestro paciente en la región del póntico y distal? Y mira ahora cómo nosotros podemos tener y miren aquí cómo nosotros tenemos ahora. No es la condición ideal porque aún tengo ese defecto, esa cicatriz arriba, pero esa cicatriz arriba es consecuencia de que nosotros ganamos ese volumen. Entonces, es muy interesante, y vuelvo a insistir, si comparamos el inicial con el final, un paciente que tenía 3 cirugías, un tejido muy fibroso, para obtener ese resultado fue muy necesario bastante trabajo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, ahora sí yo tengo una área de transición mucho más interesante para poder obtener el resultado que nosotros estábamos buscando. ¿Ah? No, aquí yo no creo que tengo el caso finalizado, déjenme a ver, creo que solamente les traje. Entonces, miren esa situación donde, vuelvo a insistir, no es la ideal, pero observa cómo tenemos un volumen, un defecto en la región del intermediario, una concavidad, falta de volumen en distal, donde yo tengo un tejido completamente fino alrededor de mi póntico. Bueno, cómo tratamos a través de una sinergia, ¿no es cierto?, entre nuestro diseño protésico y nuestra prótesis, entonces, y el volumen que estábamos ganando en esa región. Entonces, de esa forma, nosotros pudimos conseguir esos dos perfiles completamente diferentes. ¿Ah? Que lo que hace muy interesante esa situación, porque me permite obtener un resultado, vuelvo a insistir, no 100%, pero mucho mejor de lo que el paciente. Ahora, dentro de las limitaciones del caso, Ya hemos mostrado otros casos con mucho mejores resultados, pero me gusta traer situaciones que muchas veces son del día a día, no son el caso clínico maravilloso, pero que sí son casos clínicos que nosotros podemos conseguir soluciones reales muchas veces en nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vale la pena, no se desanime si en algún momento le llega a pasar lo mismo que me pasó a mí, ¿ah? a mí y a todo mi equipo de trabajo, que muchas veces, no conseguimos el 100%, no pudimos dejar, pero sí cumplimos el objetivo
de poder recuperar ese defecto, tener una área de transición mucho, mucho más agradable para nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, déjenme ver aquí, no sé si hay alguna otra pregunta aquí. Dice Jairo Puerto, doctor Mirko, la cirugía la realizó, las hicimos, esa cirugía un poquito más compleja la hacemos los dos juntos, Jairo. Ella hace la gran mayoría de mis casos, pero este específicamente lo hicimos juntos. No sé si hay alguna otra pregunta aquí. Creo que no. A ver. Ok, a ver. Bueno, mis amigos, creo que, las preparaciones verticales, doctor. En este caso no me recuerdo. No, en este caso no creo que no fueron verticales, Raúl. No me recuerdo específicamente, un caso bastante antiguo. No me recuerdo, solamente traje ahora la parte de provisionalización. ¿Okay? En la continuación vamos a ver cómo quedó el caso definitivo. ¿Okay? No sé si hay alguna otra pregunta aquí. Por favor, no se olvide dejar aquí, vaya aquí en la barra de abajo, hay un like o me gusta, no sé cómo lo tendrá escrito usted, vaya ahí y dígale, si le gustó lo que conversamos, denle un like arriba, por favor, si no le gustó, ponga un dedo hacia abajo para que podamos mejorar lo que estamos haciendo. Eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Recuerden, estamos siguiendo varias líneas de live. Una es de encías artificiales, acondicionamiento de tejidos, estamos hablando de materiales, porque los días lunes es nuestra live de maximice su potencial, donde estamos trayendo informaciones para que usted pueda entonces mejorar esos detalles, tener una información y que rápidamente usted lo pueda colocar en su práctica. No todos mis casos me quedan maravillosos, quedan algunos pequeños defectos, pero lo más importante es poder solucionar los problemas de nuestro paciente. El paciente se fue feliz, maravilloso, pues pudimos solucionar el área del póntico, ya no estaba por arriba, sino que tenía un perfil de emergencia, dejamos un tejido más grueso y todo eso, siempre con planificación. ¿Por qué? Porque no es simplemente colocar tejido, no, es por favor hacerlo de una forma inteligente. Los quiero invitar, si hay alguien aquí que se encuentra ahora en la live y no está inscrito en mi canal de YouTube, por favor inscríbase, porque cada vez que nosotros colocamos un video nuevo, le va a llegar un aviso que tenemos un video. Esta live y la live, por ejemplo, que hacemos los días jueves con el doctor Muñoz del podcast de adhesión, son editadas y todas van quedando aquí en mi canal de YouTube. Entonces, si alguna live usted la quiere ver nuevamente, la ve aquí en mi canal de YouTube. Generalmente en el feed de Instagram no quedan o la están sacando para que queden más organizadas aquí en el canal de YouTube y sea mucho más fácil de encontrar la información, porque en el feed de Instagram a veces quedan fotos, quedan mucho y se pierde. Entonces tomamos la decisión de sacar todas las live del feed de Instagram y traerlas aquí al canal de YouTube para que usted la pueda encontrar de una forma mucho más organizada. Entonces, inscríbase aquí en el canal de YouTube para que cuando subimos un video, usted inmediatamente sepa que ya hay un video nuevo en nuestro canal. ¿Ok? Bueno, gente querida, no se olviden, el día jueves vamos a hablar junto con el doctor Miguel Muñoz, que es nuestro podcast de adhesión, vamos a hablar de un tema de adhesión. Y el tema es, terminé de cementar, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Terminé de cementar. ¿Pulo, no pulo? ¿Paso glicerina, no paso glicerina? ¿Cómo retiro los excesos? Todo eso vamos a hablar con el doctor Miguel Muñoz el día jueves en nuestro podcast de adhesión. ¿Ok? Entonces, si quieres saber qué es lo que yo hago y el doctor Miguel hace, cómo retiro los excesos a la hora de
cómo retiro los cementos, cómo doy el pulido a la interfaz y todo eso. Bueno, el día jueves en nuestro podcast de adhesión usted lo puede saber. ¿Ok? Como siempre, cuídese, que tenga una semana maravillosa y que mañana, cuando usted llegue a su clínica, usted diga, hoy voy a hacer una odontología de excelencia. ¿Ok? La excelencia no es el objetivo final. La excelencia es cada peldaño que me va a llevar a mi trabajo, a un trabajo a otro nivel. Cada peldaño que yo voy subiendo es eso, excelencia, 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 excelencia. Y la excelencia tiene que ser día a día. No un día sí, un día no, cuando tengo ganas, no. La excelencia es cada peldaño. Es un peldaño, excelencia, 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 que me va a hacer con que mi trabajo pase a otro nivel. Si yo quiero eso, todos los días yo tengo que buscar hacer excelencia. ¿Ok? Entonces mañana cuando llegue y usted diga, hoy voy a hacer excelencia porque yo quiero llevar mi trabajo a un próximo nivel. Se les quiere, cuídense, linda semana y los vemos el día jueves con el Dr. Miguel en nuestro podcast de adhesión. Chao, chao.